Réplica de Pedro Sánchez a Casado: no miramos al PP como un enemigo en el actual momento, debemos entrar en un tiempo de soluciones y dejar atrás los reproches, pero dice que le duele que diga que el gobierno promueve los bulos. Pedimos a las fuerzas de seguridad que persiga a los bulos, pero si se refiere a policías patrióticas, mire a su bancada. Sánchez no obstante dice que estamos en fase de diálogo y que el PSOE va a ofrecer pactos allí donde esté en la oposición. Pide a Casado una respuesta ahora. Sánchez insiste en que es evidente que los incrementos de contagios son totalmente distintos a los de hace un mes y que hay lecciones de la pandemia que se conocen ahora. España tiene casi un 20% de población mayor de 65 años, Estados Unidos está por debajo del 16%, es un dato significativo. Alemania, con una población casi tan envejecida, tiene datos distintos. Hace falta tiempo, explica Sánchez, que añade que no hay datos definitivos de ningún lugar del mundo. Por eso pide no utilizar como arma arrojadiza los datos de la enfermedad. Para contabilizar un caso de COVID-19 hace falta que se tenga un test. En las estadísticas se penalizan los países que hacen más tests, porque obviamente tienen más casos, y España es los que más tests hacen, continúa Sánchez. Tercera conclusión: según Sánchez, el sistema sanitario importa, el número camas y la atención primaria. Lo público importa, por eso países como Alemania apenas han visto tensionado el sistema de salud, y en España hemos estado al borde del colapso, en unas comunidades más que en otras. Ahora tendremos que decidir qué sistema queremos para el futuro. Sánchez cifra el gasto del gobierno en la respuesta a la crisis en más de 134.000 millones de euros. No se nos podrá decir que no hemos intentado no dejar a nadie atrás, dice, y desgrana las distintas partidas. Sánchez rechaza lecciones de transparencia de Abascal, Vox. El gobierno ha hecho 90 ruedas de prensa y ha respondido 900 preguntas, demuestra usted no tener límite, a este paso va a arremeter contra sí mismo. Sus electores se darán cuenta de que detrás de sus siglas lo que hay es odio. Usted no cree en la libertad de expresión, sino en la libertad de la mentira, que solo fomentan bulos. Detrás de usted no hay esperanza sino miedo al conjunto de ciudadanos de este país, que le van a dar la espalda cada vez que les pregunten por su futuro. Sánchez insiste en que pecamos de prudencia en la salida de los niños a la calle. No queremos retroceder ni un solo paso. Sánchez tacha de perverso el discurso de Rufián porque nadie plantea un dilema entre salud y economía. Sería si obligamos a los trabajadores a ir sin un acuerdo previo con los agentes sociales, pero ha habido un acuerdo entre sindicatos y empresarios para la vuelta al trabajo. Sánchez manifiesta la voluntad del gobierno de retomar las negociaciones con el gobierno catalán cuando las circunstancias lo permitan y la ciudadanía lo entienda. En su respuesta a JXCat, Sánchez asegura que se han evitado 491.000 infecciones con el estado de alarma y lamenta las declaraciones de Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, quien dijo que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos. Sánchez augura que vamos a rectificar muchas veces en los próximos meses, tal vez en localidades concretas en las que haya que volver a imponer el confinamiento, y eso no significará un fracaso. Nosotros no miramos al Partido Popular como un enemigo, como un adversario, en un momento como el actual. Queremos y creemos que debemos entrar en un tiempo de soluciones, no de divisiones, que hay que dejar atrás los reproches porque efectivamente tenemos un enemigo común que es el COVID-19. Es verdad que tampoco me puedo resistir a puntualizar algunas cuestiones, ¿no?, que lógicamente se tienen que al menos quedar en constancia en el acta o en el orden en las intervenciones porque me parece importante, ¿no? Pero hay una cosa que sí que tengo que reconocerle que me duele, ¿no?, que diga usted poco menos que el gobierno progresista lo que está haciendo pues es procurar y promover la desinformación y los bulos, ¿no? Yo le digo, señor Casado, que si usted pregunta al gobierno si lo que le está pidiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es perseguir los bulos, sí. Ahora, si me pregunta por policías patrióticas o ese tipo de conductas, le pido que se dirija a su bancada y no a la del Partido Socialista y a la que apoya al gobierno progresista. En todo caso, señor Casado, como le he dicho, ante el enemigo común que tiene España, que es el COVID-19, las diferencias que podamos tener usted y yo, el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, desde luego, son absolutamente anecdóticas y, por tanto, en fin, creo que si estamos en modo diálogo, en fase de diálogo, pues estamos en fase de diálogo, en modo diálogo.
¿no? Es verdad que usted dice que esto no es una guerra, luego es verdad que hace referencia a algunas de las batallas, no lo entiendo, pero en todo caso estamos en fase de diálogo y, por tanto, si estamos en fase de diálogo, estamos en fase de diálogo. Yo creo que le he hecho una petición desde esta tribuna, y es que, efectivamente, usted se una a esos acuerdos de reconstrucción social y económica, porque también el Partido Socialista, allí donde está en la oposición, va a ofrecer pues, acuerdos de reconstrucción social y económica. Y, por tanto, lo que me gustaría saber es, señor Casado, si usted acepta esta propuesta. Dígalo cuando suba aquí a la tribuna. ¿Acepta usted o no la propuesta de buscar entre todos una solución común, conjunta, de reconstrucción social y económica, donde gobierna el Partido Socialista y donde gobiernan otras fuerzas políticas? Me gustaría saber su respuesta, aquí y ahora, un sí o un no. Tampoco me parece que sea tan complicado. Pero creo que es importante, señoría, para el conjunto de la ciudadanía. Porque lo que sí que es evidente es que durante estas más de 4 semanas que llevamos de estado de alarma, lo que ha hecho el Gobierno progresista y lo que he hecho yo también ha sido intentar crear espacios de diálogo, espacios de acuerdo con los distintos de las distintas instituciones, por ejemplo, celebrando 6 conferencias de presidentes todos los domingos para aunar muchas de las políticas que estamos poniendo en marcha las distintas administraciones, en este caso las autonómicas. También tuve ocasión a principios de semana de reunirme por primera vez desde hace muchísimos años, señoría, por videoconferencia con la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque tanto las provincias como también los ayuntamientos van a ser una pieza clave, yo diría, en toda esta transición o desescalada esa hacia nueva normalidad, también con los agentes sociales, a los cuales voy a ver mañana por videoconferencia y con los que llevamos reuniéndonos durante todo este mes largo, los distintos departamentos económicos y laborales del Gobierno y, por tanto, señoría, me parece que es importante el que pongamos en marcha cuanto antes, porque aquí se ha reprochado, por cierto, por parte de algunos grupos parlamentarios con razón, esa comisión parlamentaria a la que hemos llegado a un acuerdo usted y yo, y que precisamente es una comisión parlamentaria para hablar de esa reconstrucción social y económica. Y una de las cuestiones que aquí se ha suscitado por parte de algunos intervinientes que forman parte de grupos mixtos o grupos plurales, y ese es el acuerdo que usted y yo llegamos, es que iban a tener todos y cada una de las fuerzas políticas aquí presentes, pues lógicamente la representación en una comisión que sin duda alguna es importante. Y decirle algunas cuestiones, señor Casado, que me parecen importantes. Vamos a ver, voy a empezar por una obviedad. El Gobierno de España gobierna en toda España. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí. Bien, por tanto, gobernamos en las 17 comunidades, en las 2 ciudades autónomas, de acuerdo con el reparto competencial establecido en la Constitución española y, lógicamente, los estatutos de autonomía. Y en estas últimas semanas, con facultades extraordinarias a causa del estado de alarma, ratificado durante sucesivas semanas por la mayoría de esta Cámara. Las decisiones que han ido tomando el Gobierno de España desde el inicio del estado de alarma, pues yo creo que han beneficiado al conjunto de las autonomías, en todos los parámetros. ¿Estaremos o no de acuerdo? Yo creo que sí. Es decir, se trata de una tarea colectiva del Gobierno de España y del conjunto de comunidades autónomas. No de unos sí y otros no, ni de unos contra otros, de todos. Sin la intervención del Gobierno de España, pues hubiera sido imposible estar en el punto en el que nos encontramos hoy. Y quiero recordarlo porque veníamos de una media de contagios antes de la aprobación del primer decreto del estado de alarma del 35% diario de contagios en el conjunto de nuestro país. Y hoy estamos en un 2% y bajando cada semana de manera constante. Nos gustaría ir más deprisa, sin duda alguna, pero es evidente que estamos en unos parámetros y unos incrementos completamente distintos a los que teníamos hace poco más de un mes. Y también permítame un poco de didáctica, porque hay algunas lecciones de la epidemia que van abriéndose camino y que conviene también subrayar para hacer un debate honesto, si queremos hacerlo, si queremos subir a la tribuna y soltar nuestra perorata sobre las cuestiones que previamente hemos leído pues, o que nos hemos planteado como partidos políticos. Pero mire, vamos a compartir algunas lecciones de esta epidemia. Yo creo que la primera conclusión, señorías, es que sabemos que el virus afecta especialmente a las personas mayores y con patologías previas. España tiene, señorías, casi un 20% de población mayor de 65 años. Italia un 22,4%. Francia no llega al 19%, igual que el Reino Unido. Y Estados Unidos, gracias a la inmigración, entre otros factores, está por debajo del 16%. Este dato a mí me parece que es muy significativo, pero todavía no lo explica todo, porque lógicamente Alemania, pues con una población casi tan envejecida como la italiana,
tiene índices completamente distintos. Por tanto, necesitamos saber más y para ello será necesario el tiempo. Segunda conclusión. No conocemos los datos reales de ningún lugar del mundo. De modo que todos los índices que hacemos, pues los hacemos con provisionalidad, pero bajo los estándares de aquellas organizaciones que saben de estas cosas. En este caso, de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Alertas Europeos, para calificarlos como datos oficiales. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? Ser rigurosos en este punto, señorías. No banalizarlo, no frivolizar, no utilizarlo como arma arrojadiza contra el Gobierno, que lo que está haciendo, gracias al estado de alarma, es precisamente salvar vidas. En todo el mundo, señorías, hay aproximadamente 2.500.000 casos confirmados de COVID-19. 2,5 millones. Eso quiere decir que a 2,5 millones de personas se les ha hecho el test y han dado positivo. Porque para contabilizar un caso de COVID-19 hace falta un diagnóstico probado. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Bien. En otras palabras, si un país no hace ningún test, podría llegar a afirmar que no tiene ningún caso de COVID-19. Y en el lado contrario, si un país es capaz de testear a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, tendría un mapa exacto de los casos reales de COVID-19 en su país. Y sin duda alguna sería el país del mundo con más casos por millón de habitantes contagiados. Esto evidentemente penaliza en las estadísticas a los países que hacen más test, porque por pura lógica matemática son los que tienen más casos. Y España, quiero recordarlo, señorías, es de los países del mundo que más test realiza a su población. Ya hemos realizado, señorías, lo ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro de Sanidad y yo mismo cuando he subido a esta tribuna, 1 millón en un mes. Y diariamente, señorías, como les apunté al principio de mi intervención, hemos logrado duplicar los test PCR, que son los más verosímiles, por ejemplo, pasando de 20.000 al día a más de 40.000, en algunos casos 47.000 test PCR al día. Cada semana son más de 300.000 PCRs y seguimos incrementando el ritmo. A las comunidades autónomas, como saben además, desde hace ya unos días, les hemos suministrado más de 2 millones de test rápidos. No es suficiente y no nos conformamos, señorías. Pero la realidad es esa. Tercera conclusión. El sistema de salud importa. El número de camas importa. La atención primaria importa. Y cada vez va a importar más la atención primaria en esta gestión de la transición a la desescalada. El número de profesionales de medicina y enfermería importa. El número de camas UCI importa. La cobertura universal y gratuita importa. Lo público importa, señorías. Por eso algunos países como Alemania, para no decir solamente que esta es la defensa que hace el Gobierno progresista de España de lo público, países como Alemania apenas han visto tensionado su sistema de salud. Y en España, en unas comunidades autónomas más que en otras, hemos estado al borde del colapso. Esta conclusión, y sin señalar a nadie, debería parecernos una obviedad, pero quiero ponerla sobre la mesa porque ahora tendremos que decidir qué sistema de salud queremos para el futuro. Y este es el debate que debemos tener en esta Cámara, si queremos ser honestos con nosotros mismos y, sobre todo, con el conjunto de la ciudadanía. Y dentro de unos años, cuando miramos las dimensiones de nuestro sistema sanitario público, pues recordaremos que la pandemia del COVID-19 pues, será una medida para saber si estamos preparados o no para hacer frente a una pandemia semejante como la que estamos sufriendo. De modo que sí, que podemos aproximarnos a algunas conclusiones, pero hay muchas dudas en determinados análisis, señorías. Y también yo, a lo largo de las comparecencias que cada 15 días pues, hago desde esta tribuna, las he compartido con ustedes. Seamos todos prudentes y esperemos a tener la fotografía completa de la pandemia en todo el mundo. Entiendo la crítica que se pueda hacer cada semana, cada día, en las comparecencias públicas, pero entienden ustedes también, señorías, que tendremos que esperar, ser prudentes, para tener la fotografía completa de la pandemia en todo el mundo. No tiene sentido, por ejemplo, comparar unas comunidades autónomas con otras, igual que tampoco unos países con otros, y menos ahora, mucho menos ahora.
Lo cierto es que el COVID-19 es todavía para la comunidad científica, y eso no lo dicen solamente los expertos que asesoran al Gobierno de España, sino que estoy convencido de que muchos expertos que asesoran a otros gobiernos autonómicos, de los cuales forman parte, pues al menos desde el punto de vista del apoyo, pues partidos políticos aquí presentes, el COVID-19 es todavía para la comunidad científica un iceberg. Tiene más parte sumergida que a la vista. Desconocemos de ella mucho más de lo que sabemos. Por eso ruego, una vez más, que no se saquen conclusiones simples a problemas complejos. Es recurrente desde hace siglos que la reacción a cualquier emergencia pues, se resuma en aquella broma italiana, ¿no? Piove porco governo. Llueve, culpa del Gobierno. El Gobierno de España, señorías, ha gobernado en toda España, donde llovía y donde hacía sol. Somos autoexigentes y sabemos que para llegar al punto en el que hoy estamos, en una emergencia sanitaria tan dinámica, el aprendizaje debe ser continuo. Señorías, quisiera también dejar constancia asimismo, porque se ha puesto en cuestión de nuevo y de manera muy ejecutiva, la capacidad de respuesta y la gestión frente a la incertidumbre del Gobierno de España durante estas 5 semanas, ¿no? El impacto estimado de las principales medidas aprobadas por el Gobierno es hoy de 134.496 millones de euros. 134.496 millones de euros, de los que 4.624,39 millones de euros lo hemos destinado a medidas sanitarias, en poco más de un mes. 124.877 millones de euros a medidas económicas, 3.816,16 millones de euros a medidas laborales y 1.183,85 millones de euros a medidas sociales. Se nos podrá criticar que faltan algunos colectivos, que hay problemas en la gestión, pero lo que no se puede criticar a este Gobierno es que no haya tenido voluntad de no dejar a nadie atrás y de proteger lo público, fortalecer la primera línea de batalla como es el Sistema Nacional de Salud y, sin duda alguna, tratar de proteger a aquellos colectivos damnificados y sectores damnificados como consecuencia de esta crisis y esta emergencia sanitaria. Para contener el virus, por ejemplo, más de 104 millones de unidades de material sanitario repartidos, de las que 84 millones han ido destinados a las comunidades autónomas, señorías. Hemos instalado 17 hospitales de campaña. Y para que nadie quede atrás, por citar algunos ejemplos, 13.830 millones de euros vía préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social con el objetivo de proporcionar cobertura adecuada al pago de las pensiones y evitar generar tensiones de liquidez en el sistema. Casi 1,3 millones de personas vulnerables se benefician de la prohibición de suspender los suministros básicos. 153.215 actuaciones contra la violencia de género y 4.142 detenciones durante el estado de alarma. 20.000 estudiantes de familias vulnerables recibirán tarjetas SIM de acceso a Internet para que puedan acceder a la enseñanza a distancia. Estamos hablando de cosas muy grandes, pero también de cosas concretas, de políticas micro que benefician a colectivos muy específicos que queremos proteger desde el Gobierno. Para apoyar a los más afectados por la crisis, 919.000 autónomos, de los 978.851 que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, ya han cobrado la prestación. Además, los autónomos beneficiarios de esta prestación están exonerados de pagar la cuota mensual a la Seguridad Social. Se podrá decir es insuficiente, pero no se puede decir que este Gobierno no está atendiendo a las necesidades y las urgencias de un colectivo tan importante como es el colectivo de los autónomos. Más de 410.000, es decir, para ser precisos, 410.550 trabajadores no se han visto perjudicados por aislamientos preventivos, al considerarse su situación de incapacidad temporal asimilada a contingencia profesional de accidente o por accidente de trabajo. 3 millones de trabajadores se están beneficiando de las medidas de protección por desempleo debido a las suspensiones, a las reducciones de jornada por razones de fuerza mayor y expedientes de regulación de empleo temporal por causas productivas, consecuencia directa de las circunstancias excepcionales provocadas por la COVID-19. Hemos impulsado, como saben, 100.000 millones de euros en la línea de avales del Estado a través del ICO para empresas y los autónomos. Y, como hemos dicho, ya llevamos la segunda línea de 20.000 millones de euros y lo vamos a destinar en su totalidad a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.
Para las comunidades autónomas, que aquí también se ha comentado, 14.000 millones de euros extra de liquidez para comunidades autónomas destinadas a luchar contra el COVID-19, incluyendo, señorías, para que vean ustedes el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en unas circunstancias tan extraordinarias, incluyendo todos los conceptos de financiación, del sistema de financiación, las comunidades autónomas contarán con 115.887,2 millones de euros, es decir, un 7,3% más que en 2019. Es la mayor cifra jamás registrada. Y, como he dicho antes, pues la máxima institucionalidad y el reconocimiento al Estado autonómico. Señorías, 18 consejos interterritoriales de sanidad monográficos sobre el COVID-19 y 6 conferencias de presidentes. Y desde estas bases, señorías, pues la reconstrucción social y económica a la que emplazamos al conjunto de la Cámara a través de un pacto, pues creo que puede ser mucho más efectiva. Bueno, señor Abascal, pues me da lecciones de transparencia. Usted, señor Abascal, que no permitía a medios de comunicación que consideraba usted ajenos a su partido la no entrada en actos públicos, en ruedas de prensa. Yo le recuerdo una cosa, señor Abascal. Durante este mes largo que llevamos de estado de alarma, el Gobierno de España ha hecho 90 ruedas de prensa y ha contestado a 900 preguntas de distintos periodistas. Información de servicio público y transparencia informativa, señor Abascal. En fin, en su crítica a usted, señor Abascal, demuestra no tener límite, arremete contra todo, contra todos. Yo creo que a este paso, señor Abascal, va a acabar usted arremetiendo contra sí mismo, y si no, ya verá. Pero cuando eso suceda, pues yo creo que sus electores serán los primeros en darse cuenta de que detrás de sus siglas, pues no hay siglas. Lo que hay es odio. Que no hay críticas en sus argumentos, sino engaño. Que no hay propuestas ni ideas en sus palabras, sino la justificación de un Estado autoritario, intervenido, centralizado, y me imagino que presidido por usted, que no cree en la libertad de expresión, señoría. Usted no cree en la libertad de expresión, usted cree en la libertad de la mentira, que solo fomentan bulos y que detrás de ustedes no hay esperanza, pero sí, cuando se le escucha, señor Abascal, mucho miedo, mucho miedo. Y que a quienes tiene usted realmente miedo es al conjunto de ciudadanos de este país que le van a dar la espalda cada vez que les pregunten por su futuro. Señores, tiene que darle las gracias por el tono. Yo creo que usted ha dado en el clavo. Creo que, efectivamente, para honrar la memoria de las víctimas, también para honrar la angustia que tienen muchísimos familiares de personas que ahora mismo están en hospitales esperando a ver si le dan el alta o no, pues lógicamente debemos tener un debate constructivo. Yo creo que tenemos que estar a la altura, efectivamente, del momento y de las exigencias que nos trasladan los españoles, ¿no? Tengo que agradecerle también algo muy importante, porque efectivamente cuando hablamos de lo público estamos hablando del Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estamos hablando también de un colectivo, de un centro que está asesorando al Gobierno de España en circunstancias muy difíciles, extraordinariamente difíciles, que, por cierto, he de decirle que nosotros no cambiamos. Es decir, fue un centro, el CAES en este caso, que nosotros asumimos como de la anterior administración, con los máximos responsables también a la cabeza, y que me parece que es justo de reconocer el extraordinario esfuerzo, la extraordinaria profesionalidad en un ambiente cada vez más crispado, más tenso y de una extraordinaria exigencia también en el ámbito no solamente de la predicción, del atajar la epidemia, sino también desde el punto de vista de la comunicación. El debate de la desescalada lo vamos a tener. Y es verdad que va a ser un momento muy complicado, ¿no? Yo creo, señorías, que, y aquí se ha dicho, y lo ha dicho además el señor Echenique y otras cuantas formaciones políticas, se ha criticado al Gobierno en relación con los menores de 14 años. Pues fíjense, señorías, lo he dicho en mi primera intervención, pecamos de prudencia. Sí, pecamos de prudencia. Porque entre la temeridad y la prudencia, pues este Gobierno lo que apuesta es por la prudencia. Porque lo que no queremos es retroceder ni un solo paso en las conquistas sociales que hayamos podido ganar como consecuencia del confinamiento. Pecamos de prudencia. Y también les digo, este es un Gobierno, lo dijo ayer el ministro de Sanidad, que escucha. Y que entre la confrontación, la división y la escucha y el acuerdo, pues apuesta por la escucha y por el acuerdo. Y si hay colectivos, el tercer sector, por ejemplo, que pide al Gobierno, aquellas ONGs que saben de infancia, que empatizan con la infancia, piden al Gobierno el que también demos un paso más
Pues lógicamente el Gobierno lo que hace es revisar su posición, asumir esa escucha y fomentar ese acuerdo. Porque lo que queremos, señorías, es lógicamente salvar vidas, extremada la precaución, pecar si tenemos que pecar de algo de prudencia y a partir de ahí dar pasos firmes. Porque, insisto, como he dicho al principio de esta intervención, la comunidad científica, si tiene una constatación, es que el COVID-19 es un iceberg y que todavía no conocemos todos los extremos y la gravedad del virus que tenemos por delante. Por tanto, señorías, creo que estamos pues transitando un territorio ignoto. Si uno echa un vistazo a otras partes del mundo, no solamente tenemos que ver en Europa, sino también en Asia, en el sudeste asiático, lo que está pasando en Singapur, pues evidentemente tiene también que llevarnos a una extrema cautela en las decisiones que tomemos. Y lo que sí le puedo garantizar, señor Echenique, y también, señorías, todos me han hecho una referencia a esta cuestión, es que el Gobierno de España está trabajando desde hace 3 semanas en ese plan de desescalada, que el Gobierno de España, en ese plan de desescalada, lo que va a hacer es fijar una serie de marcadores en base a los cuales los territorios irán transitando de un confinamiento más estricto a un confinamiento más laxo. Y que, evidentemente, señorías, vamos a tener en cuenta todas las particularidades y diversidad territorial. Pero no solamente, señorías, porque haya una idiosincrasia propia de los distintos territorios. Antes el portavoz de Teruel Existe pues lo decía, ¿no? No es lo mismo el medio rural que una zona urbana. Es evidente que debemos, acoplar nuestras decisiones a la realidad territorial sobre la que operamos. Pero sobre todo, señorías, sobre todo y ante todo, porque la pandemia, gracias a la respuesta uniforme que hemos dado en todo el territorio, ahora mismo es asimétrica. No es lo mismo la pandemia en Madrid, en el País Vasco, en Navarra o en La Rioja, que, por ejemplo, en Canarias, en Baleares o en Andalucía, o en Cataluña o en Madrid. Por tanto, señorías, quiero que sepan que, por supuesto, nosotros estamos trabajando en esa desescalada, que somos muy conscientes y, además, me parece hasta incluso injusta la crítica, porque fui yo personalmente a todos los presidentes autonómicos e incluso también el ministro de Sanidad en el Consejo Interterritorial que se celebró el pasado sábado. Va a haber, me parece que es en el día de mañana, el ministro con una interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias. Fuimos nosotros los que requerimos a las comunidades autónomas que nos dieran el contacto de la persona o las personas técnicas que tenían la información sobre las desescaladas en cada uno de los territorios. Es decir, no es que nosotros dijéramos esto es lo que vamos a hacer y ustedes dicen amén. Es que nosotros hemos pedido a las comunidades autónomas que nos den a la persona de referencia para que nos suministren la información y a partir de ahí elaboremos los marcadores de la manera más homogénea posible y, lógicamente, empecemos a desescalar conjuntamente y de forma simétrica. Desde luego, señorías, creo que además no va a haber ninguna polémica en relación con el establecimiento de esos marcadores, porque con los epidemiólogos que se hable, pues lógicamente todos más o menos son conscientes de cuáles son los marcadores que vamos a necesitar. Resiliencia y capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud en los distintos territorios, lógicamente la evolución de los números de contagios, de hospitalizados, de UCIs, de fallecimientos, sin duda alguna también todas aquellas cuestiones que ha comentado antes el señor Esteban y que yo, pues lógicamente, estoy de acuerdo, que son las vinculadas con los cambios de actitud en cuanto a la higiene y el aislamiento social que lógicamente, nosotros pues hemos ido aprendiendo durante estas semanas largas de pandemia. En relación con la reconstrucción social y económica, señor Echenique, nosotros, pues lógicamente estamos de acuerdo en la renta mínima, es un acuerdo de legislatura, es un acuerdo que firmamos las dos partes que formamos esta coalición progresista. Evidentemente, señor Echenique, usted no es ajeno, aquí lo ha dicho, por ejemplo, algún otro portavoz, que son muy celosos, con razón, de su autogobierno y de sus políticas sociales que llevan, por cierto, con gran éxito, pues muchos años puestas en marcha y, evidentemente, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que vivimos en un Estado compuesto, que tenemos distintas competencias, cada uno de los niveles de la Administración y, en consecuencia, tenemos que acordar con todas ellas. A mí me consta que el ministro de Inclusión y Seguridad Social está hablando ya con todos los gobiernos autonómicos, singularmente con aquellos que tienen más fortaleza en esta política de renta y esperemos que muy pronto podamos tenerla en marcha
marcha porque efectivamente urge en algunos de los territorios, ¿no? Antes la señora Oramas me hacía referencia, ¿no?, a efectivamente la situación tan dramática que viven las Islas Canarias. El otro día, precisamente hablando con el presidente de las Islas Canarias, me decía, a propósito de los 300 millones de euros que a través de la vicepresidencia de Agenda 2030 y de políticas sociales, de bienestar social, pusimos al principio del estado de alarma, pues que afortunadamente se va a poder aumentar y mucho las partidas vinculadas a la renta mínima de inserción en Canarias gracias al aporte que está haciendo la Administración General del Estado desde el principio. Sabemos que es, pues lógicamente, una tirita, en el sentido de que no es una solución estructural, pero sí es una solución, al menos inmediata, para paliar los efectos más urgentes de esta crisis. Pero, evidentemente, la solución estructural, pues al menos este Gobierno la contempla en el ámbito del ingreso mínimo vital. Sobre la Unión Europea, agradecerle, lógicamente, el planteamiento que hace sobre la posición del Gobierno de España respecto a ese fondo de recuperación, que es como se califica ahí en Europa. Lógicamente, si el fondo de recuperación está ligado de alguna manera al marco financiero plurianual, pues evidentemente tendrán que ir los dos debates, digamos, en línea. Y, por tanto, es por eso por lo que se está planteando el 1 de enero del próximo año, porque tenemos que negociar también un nuevo marco financiero plurianual, que ya le digo que en el ánimo del Gobierno de España está abrir las negociaciones cuanto antes y aprobar un nuevo presupuesto comunitario para los próximos 7 años cuanto antes. Señor Rufián, habla de errores, ¿no? Y a mí me parece perverso, señor Rufián, se lo digo con toda franqueza, plantear el dilema así, ¿no? Plantear el dilema de que prohibimos acompañar a los fallecidos, ¿no? Y permitir que vayan los trabajadores con todas las medidas a esas actividades no esenciales que hemos vuelto a abrir la puerta para que puedan reanudar su actividad económica. Me parece perverso, señoría, porque no es esa la disyuntiva, no es ese el dilema. Honestamente no lo es. Este Gobierno, y yo creo que nadie, al menos la mayoría de las fuerzas políticas que estamos aquí presentes, nadie está planteando un dilema entre salud y economía. Nadie lo está planteando, señoría. Es más, vuelvo a insistir desde esta tribuna. Si es que a mí se me criticó cuando aprobamos a través de un Real Decreto Ley el permiso retribuido recuperable, anticipando la Semana Santa precisamente para bajar aún más los niveles de movilidad e intentar con ello pues, evitar el que finalmente no se produjo, afortunadamente, también por estas medidas, el colapso de las UCIs, ¿no? Por tanto, yo no veo ese dilema, señoría. A mí me parece que el dilema sería si nosotros obligamos a los trabajadores y trabajadoras pues, a ir a esas actividades no esenciales, pues sin un acuerdo previo entre los agentes sociales. Y lo que ha hecho este Gobierno ha sido precisamente eso, propiciar ese diálogo social y un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos precisamente para la vuelta a la actividad o al trabajo de esas actividades no esenciales. Me parece que ese es el dilema, que ustedes nos reprocharan que efectivamente fuera de una manera unilateral y no habiendo hecho una consulta previa a los agentes sociales, pero es que lo hemos hecho. Lo hemos hecho, señoría. Por tanto, creo que no es el caso. Sobre la recentralización. En fin, ¿qué quiere que le diga, señoría? En los acuerdos de reconstrucción hemos planteado ese acuerdo interinstitucional entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, a las cuales tenemos que incorporar también a los ayuntamientos. He dicho antes, en respuesta al señor Echenique, que en la desescalada, lógicamente, la gobernanza va a ser pues compartida, como es el Estado compuesto que tenemos. Va a serlo, señoría. Insisto, nosotros vamos a establecer una hoja de ruta que vamos a compartir en la evaluación sobre los pasos a dar con las distintas comunidades autónomas. Y lo comparto con ustedes, señorías. La desescalada no se va a producir a nivel autonómico. No se debe producir a nivel autonómico. Porque no es lo mismo, como usted bien indica, la realidad de Barcelona que, por ejemplo, la realidad de Girona o de Lérida o de Tarragona. Igual ocurre en Andalucía o igual ocurre, por ejemplo, en Euskadi. Por tanto, creo que es muy importante ser conscientes de que la desescalada pues va a poner en tensión y a prueba toda la arquitectura institucional y que evidentemente vamos a tener que ir todos de la mano apelando a la unidad, a esa coordinación, colaboración y cooperación a la cual antes hacía referencia. Sobre la comunicación, insisto, usted me ha reprochado también el tema de los niños menores de 14 años. De verdad,
Tengo que decirle, señoría, que como comprenderá, en fin, el Gobierno lo que quiere es pues, que los niños salgan cuanto antes a las calles. Lo que queremos es, señoría, pues, hacerlo con las máximas garantías, ser conscientes de que entramos en un territorio ignoto, que tenemos que saber qué consecuencias tienen esas decisiones que tomamos y, lógicamente, lo hacemos con las máximas precauciones y con el consenso de la comunidad científica, al menos la que, lógicamente, pues, asesora al Gobierno de España. Y, evidentemente, pues nosotros sí, pecamos de prudencia, es verdad, se lo reconozco, pero escuchamos y acordamos. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España y es lo que vamos a poner en marcha a partir del próximo sábado. Habla usted del Pacto por la Vida, de la reconstrucción social y económica. Ha hecho referencia, por ejemplo, al turismo. Bueno, yo quiero recordarle, por ejemplo, que al principio del estado de alarma, eso ya son cifras menores, pero que demuestran el cómo también hemos dado respuestas sectorializadas, no solamente en términos agregados. Al principio, de las primeras medidas que tomamos desde el Gobierno de España, vía Real Decreto Ley, fue precisamente poner 400 millones de euros de liquidez, de necesidades de liquidez para el sector turístico, tanto para las empresas como para los trabajadores autónomos vinculados con este sector. Hoy 400 millones de euros, que por cierto fueron absorbidos por el sector de manera inmediata, pues pueden parecer cifras pequeñas, pero implican un esfuerzo económico presupuestario, señoría, y desde luego, sobre todo, si ejemplifican algo, es el compromiso y la empatía del Gobierno de España con sectores tan damnificados como es, por ejemplo, el sector turístico con esta emergencia sanitaria. Me pide valentía. Bien, este es un Gobierno que tiene los escaños que tiene, no tenemos una mayoría absoluta, de partida, quiero decir. Vamos a ser valientes, creo que estamos siendo valientes. Le pido también que su grupo parlamentario sea valiente en esa tarea de reconstrucción social y económica. Y ahí lo dejo. Y en cuanto a la mesa de diálogo, señoría, desde luego estoy dispuesto a recoger el guante. No está en el ánimo del Gobierno de España y de mi persona el postergar problemas, al contrario. Simplemente que ahora estamos todos empeñados en lo que estamos empeñados. Yo incluso tuve la ocasión de poder hablarlo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, también con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, el que era necesario aplazar la celebración de la mesa de diálogo como consecuencia de la urgencia, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero, en todo caso, señoría, el Gobierno de España manifiesta su voluntad de retomar ese diálogo cuando, efectivamente, las condiciones sean las oportunas y sea entendible, sobre todo, por parte del conjunto de la ciudadanía, la catalana y del conjunto de la ciudadanía española. La señora Borràs, pues lamento que no apoye el estado de alarma. Plantea, en fin, que no es eficiente, o al menos lo que he entendido yo, recentralizar las compras. Yo creo que es de las cosas más eficientes que hemos hecho. Por cierto, no hemos recentralizado compras. Simplemente lo que hemos hecho ha sido hacer valer el peso de 47 millones de compatriotas para poder acceder a un mercado ya tensionado. Es más, yo creo que uno de los reproches que se le podría hacer a la Unión Europea es precisamente no haber actuado de manera mucho más urgente, porque somos un mercado de más de 500 millones de personas, e imagínese, con 500 millones de personas detrás, hablar pues con las empresas fabricantes en China de mascarillas, de EPIs, de respiradores, o incluso también con las grandes farmacéuticas que están ahora investigando a marchas forzadas cómo poner cuanto antes en el mercado la vacuna. Por tanto, yo creo que al contrario, creo que precisamente el que el Gobierno de España haya complementado, incluso liderado en algunas ocasiones, pues la compra de este material, me parece que ha sido del todo eficiente y no lo contrario. Sobre el estado de alarma, el señor Casado ha hecho referencia, por ejemplo, a un informe de FEDEA. No sé si lo ha leído en su totalidad el señor Casado, probablemente habrá visto pues las cosas más los highlights, ¿no?, podemos decir, pero bueno, el informe de FEDEA dice, por ejemplo, señoría, que el estado de alarma pues ha hecho que baje en un 79,5% el número de contagios. Por tanto, el estado de alarma, señoría, está funcionando. Es decir, el estudio de FEDEA dice, por ejemplo, que el número de casos en España hubiera llegado, sin estado de alarma, a 617.000 casos a fecha del 4 de abril. Es decir, se han evitado 491.000 infecciones confirmadas gracias al estado de alarma
y el liderazgo de la Administración General del Estado. Por tanto, creo que yo se lo digo con toda la amabilidad, pero con toda contundencia, señoría. Yo lo que no puedo aceptar es escuchar a algún miembro del Gobierno de la Generalitat de Cataluña decir que con una Cataluña independiente habría menos muertes en Cataluña. Eso es absolutamente inaceptable. Y me gustaría, señoría, que usted, al menos desde esta tribuna, diga que fue un error esa declaración y que usted tampoco la comparte. Y en relación con la desescalada, decirle lo mismo que he dicho al conjunto de formaciones políticas, sobre todo aquellas, pues lógicamente, de corte nacionalista. Nosotros respetamos el Estado autonómico. Nosotros, señoría, lo que queremos es simplemente reforzar la acción concertada ante una pandemia que no atiende a fronteras y, sin duda alguna, en la desescalada, precisamente porque hemos dado una respuesta uniforme en todo el territorio, afortunadamente podremos hacer una desescalada simétrica. Pero, insisto, lo que son los criterios, los marcadores, los parámetros en base a los cuales nosotros vamos a decidir qué territorios tienen más o menos desescalada o transitan con mayor o menor rapidez hacia esa nueva normalidad, pues lógicamente tienen que ser criterios homogéneos. Tienen que ser criterios homogéneos, porque si no, y en base a la ciencia, porque si no, lógicamente, estaremos poniendo en riesgo todo aquello que hemos logrado. Bueno, al señor Errejón le agradezco el apoyo al estado de alarma. Creo que he respondido a la cuestión de los menores de 14 años. Siempre hay una cierta contradicción, ¿no?, entre algunas intervenciones que se hacen donde se critica al Gobierno por haber deshibernado parte de la actividad económica y, por otro lado, se dice que los niños tienen que salir a la calle, ¿no? No lo digo como reproche, lo digo para que vea usted, empatice un poco al menos con la dificultad en la toma de decisiones que tiene el Gobierno, simplemente. Y la necesidad de hacer pedagogía, y no lo digo por usted, pero correr a la crítica precipitada de esta u otra decisión. Se lo digo, además, y lo digo a la Cámara con toda humildad. Vamos a rectificar en muchas decisiones a lo largo de los próximos meses. Porque lo más importante es salvar vidas, es garantizar la salud pública. Y vamos a tomar decisiones que a lo mejor, bueno, pues son, en este sentido, una rectificación en positivo. Y vamos a poder hacer muchas más cosas. Pero a lo mejor hay en algunas localidades y territorios en las que hemos visto o podemos comprobar que se ha avanzado de manera más precipitada y, en consecuencia, tenemos que rectificar en negativo y escalar en lugar de desescalar. Y eso no significará ni un fracaso de las administraciones que hemos estado involucradas en la toma de decisiones, ni tampoco un fracaso por parte de la ciudadanía en la disciplina social. Simplemente que la evolución de la pandemia, pues evidentemente tendremos que controlarla y no obedece a unos parámetros estrictos, como los que lógicamente nosotros vamos a poner encima de la mesa para que sean absolutamente incuestionables y, lógicamente, absolutamente objetivables. Lo que no queremos, señorías, y esto es algo que quiero compartir con ustedes, lo que no queremos es que se vea discrecionalidad en nuestras decisiones. No queremos esa discrecionalidad. Yo lo he dicho aquí desde esta tribuna, yo no tengo ninguna presión en cuanto a la toma de mis decisiones. Ni me presiona el mundo económico, ni me presiona ningún mundo. Solamente me asesoro, señorías, por la comunidad científica que pone su conocimiento a disposición del Gobierno de España y, lógicamente, también por el Gobierno de España y su conocimiento por todos y cada uno de sus miembros, porque, evidentemente, ellos son los que empatizan con los sectores que tienen más incidencia en la toma de decisiones que tenemos, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, pues tuve la ocasión de poder hablar con el vicepresidente de Bienestar Social sobre la cuestión de los menores y, evidentemente, él me dio su perspectiva. Y cuando hablamos, por ejemplo, con la ministra de Trabajo, con la vicepresidenta económica, pues también hablamos del impacto que pueda tener la vuelta a la actividad económica pues de determinados sectores. En fin, yo creo que esas son perspectivas que enriquecen la toma de decisiones y, con humildad le digo, señoría, y se lo digo a todos ustedes, pues que efectivamente tendremos que rectificar y que eso, en una crisis como la que estamos viviendo, no es síntoma ni de descoordinación, como se ha dicho aquí por parte de algunos intervinientes, ni de desgobierno, no, simplemente es afrontar con humildad y con las certezas que tenemos en cada momento decisiones pues que lógicamente inciden en el día a día de los ciudadanos. Y lo digo con absoluta humildad y espero y deseo, señorías, porque además algunas de sus formaciones gobiernan en comunidades autónomas y en ayuntamientos, que empaticen también, no solamente con el Gobierno de España, sino también con los ayuntamientos, provincias, cabildos, consells,
y gobiernos autonómicos que nos vamos a enfrentar a esta transición. Señor Errejón, desde luego, a lo mejor me he explicado mal, pero desde luego las reformas estructurales que usted antes comentaba, este Gobierno las tiene muy en mente. Cuando hablamos, por ejemplo, de un modelo fiscal distinto, es que es más que evidente. Cuando hablamos de la transición ecológica, el Gobierno de España sigue haciendo cosas. Hace muy poco firmamos precisamente en distintas empresas vinculadas a centrales térmicas una transición justa, hace muy pocos días. Cuando estamos aquí hablando, por ejemplo, del ingreso mínimo vital y se nos reprocha por parte de algunas fuerzas políticas de corte nacionalista, oiga, tienen ustedes que tener en cuenta el autogobierno de mi comunidad, pues evidentemente lo que demuestran es que el Gobierno de España camina y no abandona su agenda. Al contrario, yo he defendido desde esta tribuna que precisamente la agenda del Gobierno desde el principio de la legislatura, si hoy está más justificada, es como consecuencia precisamente del COVID-19. Y, por tanto, en ese sentido, lo que le quiero decir es que no tiene que tener usted ninguna preocupación. Al señor Baldoví, agradecerle también su apoyo. Ha hablado de las cuestiones de financiación. Los datos creo que los conoce, los he dicho antes, hemos puesto encima de la mesa y dado mucha liquidez a las comunidades autónomas. Probablemente necesitemos más. Estamos hablando precisamente con la Comunidad Valenciana, pero lo que resulta evidente es que los números están ahí. Hay un incremento de un 7,9%, creo recordar, si la memoria no me falla, de aumento en el sistema de financiación autonómica agregado a las comunidades autónomas, y eso, pues, en un momento tan difícil como este, lógicamente es un esfuerzo que tenemos que todos valorar. Sobre la liquidez y las del ICO, pues decirle que es verdad que hay quejas que nos llegan también al Gobierno de España. Estamos intentando mejorar la gobernanza de esas garantías. Y sobre blindar la sanidad pública en la Constitución española, pues, ¿dónde hay que firmar? En términos coloquiales. Eso puede usted contar, lógicamente, con el Gobierno y con las fuerzas políticas que apoyan a este Gobierno, porque claramente una de las lecciones que tenemos que sacar de esta crisis es el blindaje de nuestro sistema de salud pública. Al señor Rego, creo que, en fin, que he respondido en relación con el tema del desescalado. Nosotros vamos a tener en cuenta, lógicamente, a todos los gobiernos. Y vamos a tener una respuesta simétrica, pero insisto, no solamente por las particularidades de los territorios, sino porque la pandemia no es la misma en Galicia y dentro de Galicia no es la misma en Ourense que en otras provincias, en La Coruña o que en Pontevedra, no sé, o localidades. Quiero decir, tenemos lógicamente que innovar y va a ser muy importante, señoría, muy importante la colaboración de todas las instituciones. Al señor Val, pues recordarle simplemente, bueno, primero agradecerle, lógicamente, el apoyo al estado de alarma, la prórroga, agradecerle también el apoyo a esa comisión de reconstrucción. Nosotros queremos ponerla en marcha cuanto antes. Por tanto, espero que podamos llegar a un acuerdo con los grupos políticos para ponerla en marcha, si puede ser, la próxima semana mejor. Se me ha reprochado por parte del señor Esteban, por ejemplo, pues el que nosotros quisiéramos haberla convocado el pasado martes, incluso que nosotros el lunes pues circuláramos una metodología de trabajo a las distintas formaciones políticas, después de haber hablado con todas ustedes, el haber planteado a lo mejor pues o al menos 4 grupos o temáticas a tratar en esa comisión, el tema de la salud pública, el tema de los sectores afectados, económicos, la protección social y Europa. Bien, tratamos de ser honestos, dar respuesta a todas las formaciones políticas. La señora Arrimadas me reprochó el que no había presentado ninguna propuesta. Consideré conveniente hacerlo, aunque me llevara el reproche de algunas formaciones políticas, pero quiero decirle que lógicamente, en nuestro ánimo está poner en marcha cuanto antes esa comisión. Y sobre la Unión Europea, decirle que la propia ministra de Asuntos Exteriores ha hablado con todos los eurodiputados de todas las fuerzas políticas, salvo Vox, que no ha querido sumarse a ese acuerdo, y están, digamos, al tanto y conocen y apoyan la propuesta del Gobierno de España en relación con ese fondo de recuperación. El señor Esteban, bueno, me critica con razón la técnica legislativa. Bueno, pues ya me gustaría a mí, señor Esteban, tener más tiempo para poder hacer proyectos de ley, no reales decretos leyes.
se me critica por un lado que llegamos tarde desde el Gobierno y por otro lado que tomamos medidas a través de figuras pues efectivamente muy extraordinarias como el Real Decreto Ley. Pero bueno, en todo caso entiendo y asumo esa crítica que tenemos que tener una comunicación mucho más fluida antes de la elaboración de esos reales decretos leyes y lo tomo como tal y trataremos lógicamente de informar a la Cámara o a las formaciones políticas susceptibles de apoyarlo para que estén al tanto al menos de los elementos centrales, ¿no? Relajar controladamente, creo que le he respondido ya. En relación con la comisión parlamentaria, creo que también le he respondido haciendo la referencia a la intervención del señor Val. Y en relación con el Estado eficaz, pues hombre, yo creo que sí que el Estado ha demostrado ser eficaz en el control de la pandemia, señor Esteban. Me podrá criticar otras cosas, pues lo que usted dice, pues oiga, pues sea usted más claro en la cuestión de los menores de 14 años, pero, en fin, el Estado ha sido eficaz. Ahí está el número de contagios, la evolución que ha habido de 4 semanas a esta parte. Se habla también del autoabastecimiento, pues ha hecho referencia a la industria, pues fíjese, por ejemplo, en las máquinas que hemos comprado y que vamos a poner a disposición no solamente del Ejército, sino también de una cooperativa importante en Euskadi, como es la cooperativa Mondragón para la fábrica de mascarillas. Y bueno, yo creo que el reparto de mascarillas en Euskadi, como en todo el territorio, pues fue bastante bien, fue positivo. La Cruz Roja, la Ertzaintza y la delegación del Gobierno pues trabajaron de manera coordinada y yo creo que eso pues no tiene por qué ser negativo, al menos reconocerlo, ¿no? Le agradezco, pues lógicamente, el apoyo a la posición en Europa y sobre la renta mínima, pues lógicamente ya sabe usted que estamos hablando con todos los gobiernos autonómicos y principalmente con el Gobierno de Euskadi. A la señora Izpurua, la verdad es que me he sentido, hay cosas que usted ha dicho, por ejemplo, de la renta básica a nivel europeo, que, en fin, pues si lo defendemos en España, ¿cómo no vamos a defenderlo en Europa? Es verdad que el Gobierno de España pues ha defendido la instauración de un salario mínimo interprofesional europeo, que hemos defendido desde hace meses el Fondo de Desempleo Complementario Europeo. Bueno, estamos empezando a ver el germen de todo eso con el Fondo de Reaseguro al Desempleo, el denominado SUR, que a ver si lo podemos aprobar y poner en marcha a partir del 1 de junio, por ejemplo, para ayudarnos en la financiación de ERTEs, tan importantes para el mantenimiento de empleo en nuestro país durante esta crisis. Pero, evidentemente, sin duda alguna, en fin, la renta común europea sería un paso bien importante, ¿no? Es verdad que el Gobierno de España pues ha defendido por ejemplo, pues esa renta de garantía para los menores, que fue un elemento también de debate en el marco financiero plurianual y lo vamos a tener durante los próximos meses para los nuevos presupuestos de la Unión Europea. Pero, en todo caso, para trasladarle una respuesta a su inquietud en relación con el MEDE, decirle que la línea que se ha acordado, vamos a ver su puesta en marcha, no tiene una condicionalidad. La única condicionalidad que tiene es la de que sea utilizado para gasto sanitario o gasto vinculado con el COVID-19. Este es el planteamiento que se llegó a un acuerdo. No hay más condicionalidad que esa. Y si, lógicamente, hubiera una condicionalidad, pues, lógicamente, el Gobierno de España pues no la apoyaría. Pero lo digo más que nada para que tenga usted clara esa duda. Estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, tenemos que caminar a una armonización fiscal de la Unión Europea. Lo que no puede ser es que existan paraísos fiscales. Yo creo que uno de los problemas que está haciendo emerger también la crisis del COVID-19 es precisamente el funcionamiento del mercado interior. Y como salgamos de esta crisis, pues el mercado interior pues puede salir muy dañado, muy dañado. Y en ese sentido quiero que sepa que en la propuesta a la cual hacía antes referencia el señor Echenique, el non-paper que presentó el Gobierno de España, que yo creo que ha tenido bastante buena acogida en Europa y en círculos de pensamiento europeos de toda índole, no solamente los progresistas, uno de los aspectos que planteábamos era el de la armonización fiscal de la Unión Europea. De nuevo me plantea usted algunos aspectos que, en fin, hemos hablado en la conversación que tuvimos por videoconferencia y también en debates anteriores al estado de alarma. Insisto, el Gobierno no tiene ningún ánimo de recentralizar ninguna competencia. Ninguno. Yo creo en el Estado autonómico, lo he dicho aquí. Creo en las virtudes del Estado autonómico. Creo que es un acierto
que haya políticas que estén en manos de aquellas instituciones más pegadas al territorio. Y, por tanto, no tengo esa resistencia. Pero, evidentemente, nosotros tuvimos que coger, digamos, los mandos de esta crisis como consecuencia de que la pandemia estaba como una sábana extendida por todo el territorio del Estado. Y, por tanto, esa fue la voluntad y el propósito. Y, lógicamente, pues se me puede reprochar, por ejemplo, el que, evidentemente, estamos tomando algunas medidas que previamente tendríamos que haber consultado con las comunidades autónomas. Bien, si tuviéramos tiempo, señoría, le puedo garantizar que lo haríamos. Hay algunas que no podemos tener ese tiempo para consultar con las distintas comunidades autónomas. Otras sí. También nosotros estamos aprendiendo de esta cooperación interinstitucional. Y cuando fallamos no es por falta de voluntad política, sino porque estamos aprendiendo a marchas forzadas a tomar decisiones pues, muy difíciles en muy poco tiempo. De hecho, ya le digo, insisto, fuimos nosotros, el Gobierno de España, quien pidió a las comunidades autónomas las personas de contacto para empezar a diseñar la desescalada con ellas. Y al final, señoría, no va a haber tanta complejidad en cuanto a la definición de esos marcadores que van a establecer qué territorios pueden ir más rápido o más lento en esa desescalada, en esa transición hacia esa nueva normalidad. Porque, en realidad, los parámetros son bien claros. Están vinculados con las resistencias y las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y con la evolución de la pandemia. Y, por tanto, yo creo que lo difícil, lo complicado, va a ser ver a lo mejor algunos territorios limítrofes con otros yendo más rápidos que otros. Esa es la complejidad del reto que tenemos por delante. ¿Por qué en este territorio sí y en esta otra provincia no? Y esa pedagogía pues la vamos a tener que hacer porque evidentemente será muy necesaria. Es más, le diré una cosa y me parece que es importante recordarla. Es que gracias a esa respuesta uniforme que hemos dado y algo que comentaba además el portavoz de Teruel, ¿no? Existe, ¿no? Cuando decía bueno, pues que hay realidades, por ejemplo, en el medio rural, que lo que no se entiende es que haya pequeños municipios casi despoblados que tengan que estar confinados porque queramos dar una respuesta a el principal foco que tiene ahora mismo España de epidemia, como es la Comunidad de Madrid o como es Cataluña. Pero tiene su lógica también, señoría, porque al final, precisamente esos territorios que hoy ven que esa curva, ese pico, es mucho más plano que los territorios que desgraciadamente pues, han tenido que ir por delante en la ola de la pandemia, pues ha sido gracias a que esos niveles de exigencia se han asumido y han provocado que el impacto, la incidencia de la epidemia sea menor en términos relativos en esos territorios. Y gracias precisamente a esa respuesta uniforme que hemos dado durante estas 4 semanas largas de confinamiento, ahora podremos hacer una transición hacia esa nueva normalidad pues de manera simétrica. A la portavoz de la CUP, pues la verdad es que, en fin, comparto la cuestión de la justicia, no comparto su visión sobre muchos de los elementos de su intervención. En fin, me he quedado con un elemento que me ha parecido importante y es efectivamente pues, reorientar la política industrial hacia el autoabastecimiento que necesitamos de algunos de estos materiales y el Gobierno de España pues en esto está desde hace semanas. Sobre la intervención de la señora Oramas, bueno, estamos ahora mismo debatiendo con los ayuntamientos, con la Federación Española de Municipios y Provincias, qué uso dar a ese superávit, a ese remanente que tienen las corporaciones locales. Creo que, como he dicho antes, van a tener un papel fundamental en la desescalada. Y decirle que, bueno, es cierto que estamos en ese debate, pero también es cierto, señoría, que en este mes pues les hemos permitido utilizar el 20% de ese superávit precisamente a políticas sociales. Son 300 millones de euros que están ahora mismo de más en los ayuntamientos, en las corporaciones locales, para hacer frente a las urgencias sociales. ¿Que será insuficiente para usted? Si yo no digo que no. Y que tenemos que abrir ese debate, sin duda alguna. Pero me reconocerá que al menos durante este mes hemos dado pasos en esa dirección. Sobre la cuestión de Francia y Portugal,
en fin, creo recordar que nosotros también estamos incorporados a esta petición de las regiones ultraperiféricas, pero al comentármelo usted, pues voy a cerciorarme para que, si no es el caso, pues lógicamente lo estemos. Faltaría más, ¿no? Y en cuanto a la reconstrucción social y económica, en fin, señoría, no es la primera vez que sufrimos no una crisis de esta envergadura en las Islas Canarias. Quiero recordarle, por ejemplo, la crisis del operador británico que de la noche a la mañana pues, se declaró en bancarrota y el Gobierno de España pues, actuó y fue empático precisamente con las comunidades autónomas más dañadas, ¿no? Y, por tanto, lo estaremos, lógicamente, con las Islas Canarias en esta situación tan complicada. La misma cuestión le puedo trasladar al señor Quevedo, agradecerle, lógicamente, también el apoyo a ambos de la prórroga del estado de alarma y, evidentemente, pues, que esa transición territorial, pues, lógicamente, también tenemos muy en mente la realidad de Canarias y de algunas islas que, afortunadamente, pues, desde hace ya semanas no están registrando ni nuevos casos ni tampoco fallecidos. Bueno, al señor Sayas, en fin, creo que he respondido a algunas de las cuestiones que ha comentado. El tema de los huertos nos lo ha planteado no solamente la presidenta de Navarra, la señora Chivite, sino también el presidente de Aragón, el señor Lambán. Ha hecho referencia también el portavoz de Teruel Existe a esta cuestión. Lo que quiero que ustedes entiendan es que el Gobierno de España ni quiere, ni puede, ni debe contemplar toda la casuística en esta desescalada. Y que, por tanto, es muy importante el aporte y el conocimiento de los territorios. Lo tenemos en cuenta y, lógicamente, en cuanto empecemos esa transición hacia esa nueva normalidad, pues estos planteamientos que se han hecho por parte de distintos presidentes autonómicos los tendremos muy en cuenta y, además, muy pronto. Al señor Mazón, agradecerle mucho. Yo sobre todo, creo que esa moral de victoria que ha planteado usted y que ha transmitido desde esta tribuna, agradecerle también, ¿no?, que haga esa apelación a la unidad que me parece importante en ese acuerdo de reconstrucción social y económica, porque efectivamente tenemos el reto de nuestras vidas, lo que se decida en esta Cámara, los 350 diputados y diputadas en esta legislatura, va a marcar a las próximas generaciones. Y yo creo que tenemos también, en toda crisis, aunque sea hasta una tragedia, hay grandes oportunidades de hacer las cosas mejor. Y es verdad, aquí se ha dicho, no solamente tenemos que hablar de reconstrucción, comentaba la portavoz de Bildu, porque ella consideraba que no hay que reconstruir, pero yo creo que hay que reconstruir y también construir. Y hay cuestiones que, lógicamente, pues tenemos que transformar si queremos ganar el futuro. Yo, en fin, creo que uno de los temas fundamentales es la transición digital. Y esa transición digital no solamente se ve en el teletrabajo, no solamente se ve en la cohesión territorial, a la cual siempre hace referencia a algunos de los grupos pertenecientes al grupo mixto, sino también en la educación. Lo estamos viendo en la educación. La digitalización tiene que estar mucho más presente en nuestro sistema educativo público. Y creo que ese también es uno de las enseñanzas que tenemos que sacar de toda esta crisis. Al señor Oblanca, pues, en fin, agradecerle el apoyo. Su crítica, pues bueno, suele ser la habitual y, por tanto, pues, en fin, no la comparto, pero en todo caso la considero la normal, la que siempre hace usted cuando sube a tribuna. Y al señor Guitarte, pues creo que le he trasladado más o menos todos los planteamientos, ¿no?, en relación con la desescalada, la simetría en la desescalada. Y a la señora Lastra, la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle mucho todo el apoyo que me está dando el Grupo Parlamentario Socialista, también el tono de su intervención. Yo creo que no solamente es el contenido, sino en las formas, pues el Grupo Parlamentario Socialista demuestra una vez más que tiene un punto de diferencia y que, por tanto, eso justifica que respecto a otras formaciones políticas pues seamos la primera formación política de este Congreso. Agradecerles, en todo caso, a todos y a todas sus intervenciones, el tono constructivo. Creo que tenemos por delante semanas decisivas para vencer definitivamente a la pandemia y empezar una nueva fase que va a ser muy complicada, señorías, que va a exigir mucha humildad, empatía, al menos pedirles a todas las fuerzas políticas y, sin duda alguna, tengan ustedes la certeza de que el Gobierno de España está trabajando porque los ciudadanos
pues cuando recuperen esa nueva normalidad salgan con las máximas seguridades y las máximas certezas en un mundo, lógicamente, ahora mismo lleno de incertezas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.